ustedes van a celebrar, La Eucaristía. igual que también el sacramento de la reconciliación. Entonces, es importante que por lo menos tengan los aspectos básicos más importantes para no cometer errores que pueden causar también confusión en el pueblo de Dios o bueno, y también cometer actos que sean ilegítimos, que no tengan validez a la hora de celebrar un sacramento, ¿no? Ustedes se acuerdan siempre por teología sacramental que en todos los sacramentos hay la materia y la forma, ¿no? En todos los casos la materia hay que respetarla profundamente porque, y también la fórmula, que es la, la materia y la forma. Que en el sacramento de la Eucaristía, ¿cuáles serían las formas, por ejemplo? La hostia. No, Las palabras de consagración. las rubricas, Sí. toda la liturgia que está, la liturgia eucarística. Ahora, ¿qué pasa? La liturgia tiene una historia muy larga. ¿Y cuál es la plegaria litúrgica más antigua? La primera. Canon. La primera, ¿verdad? Al tiempo apostólico, ¿no? Ok. Ahora, la liturgia es algo que hemos heredado. Y como es un bagaje que pertenece también a la tradición, yo no soy el propietario de la liturgia. O sea, yo no puedo venir porque yo quiero agrupar a una cantidad de gente a la cual le quiero ser simpático y quiero ganarme a la gente. Yo no puedo cometer errores en la liturgia, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo agarrar y en las partes que las rúbricas dicen que, por ejemplo, corresponden única y exclusivamente al ministro ordenado, ¿no? ¿Saben cuando agarran el cáliz y la hostia que dicen por Cristo, con él y en él? ¿Cómo se llama esa parte? Doxología. Doxología, ¿no? Okay. Las rúbricas dicen, y el sacerdote elevando el cáliz y la patena. Entonces, ¿qué pasa? Llegan curas que agarran las manos de todo el mundo, entonces ponen aquí un matrimonio, la mujer y el hombre, y los ponen a ellos también a decir por Cristo con él, a elevar la patena y el cáliz. No se puede hacer. Ojo, y no es por una cuestión de que esto lo hago yo porque yo soy ministro y tú no. Es una cuestión que es propio del ministro ordinario. ¿Ok? Porque en todos los sacramentos hay un ministro ordinario y un ministro extraordinario. ¿Quién es el ministro ordinario? El que preside. No. Cristo. El ministro ordinario es el que por derecho, por tener el sacramento del orden, le corresponde celebrar la Eucaristía o los sacramentos en general. Ministro ordinario de la Eucaristía, ¿quién es? El ministro ordenado. ¿Okay? Que puede ser. Que por derecho tiene el orden. El presbítero en segundo grado o el obispo segundo grado, tercer grado. Con la plenitud del ministerio. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes son los ministros extraordinarios? De la palabra. Del cura para abajo. De los sacramentos. Del cura para abajo. No. Los que son por el bautismo. Ministros extraordinarios son aquellos que les corresponde por delegación, por vicaría, por delegación vicaria, celebrar no un sacramento, sino participar de la celebración del sacramento. Por ejemplo, los ministros extraordinarios de la Eucaristía. ¿Qué son? Los que van y reparten, ¿no? Los que ayudan a administrar la Sagrada Comunión. Pero en representación o en delegación del párroco. Delegación del párroco, tiene que estar debidamente en comunión, debidamente preparados, deben estar en comunión con la iglesia. Yo no puedo poner de ministro extraordinario de la Eucaristía, por ejemplo, a un hereje,
No puedo poner de ministro de la Eucaristía a alguien de otra religión, porque si participo de manera extraordinaria, de manera delegada, es porque yo creo en el sacramento. Ahora dime tú, un musulmán puede ser ministro de la Eucaristía. No. Por más, por más de visiones románticas que tengamos de la realidad, porque en eso los curas a veces son expertos en construir realidades románticas, ¿no? Estas comunidades románticas en el cual todos nos queremos y nos amamos. Doménica. Tú eres musulmán, vente para acá, hermano, oramos juntos. A mí no me importa de que tú de repente tengas a tu mujer en la casa como una vagina con patas y que no reconozcas su dignidad humana, pero vente para acá. Esa cantidad de movimienticos que hay ahorita por ahí por la iglesia, de que todos creen que es paz y bien, entonces agarran, entonces con los musulmanes vamos a colaborar, no nos importa, ¿no? O sea, ahí hay que tener mucho cuidado, y sobre todo en la defensa del patrimonio litúrgico y de la fe, porque el ministro ordinario está llamado a custodiar la tradición litúrgica sin alterarla. Yo no puedo alterar, por ejemplo, yo no puedo ni siquiera alterar una plegaria eucarística. Yo no puedo alterar un prefacio. Por más de que yo sea, oye, chévere, yo hago unos prefacios fantásticos. Entonces, hoy se me ocurrió hacer un prefacio del COVID-19, ¿no? Porque tú, Señor, en medio de esta pandemia, has dado a tu pueblo la fuerza de la cuarentena. No, o sea, no podemos alterar nada. Ni siquiera y cuando no podemos alterar nada, no podemos alterar nada de la forma, de las plegarias y de la tradición litúrgica, como tampoco podemos alterar la materia. Es eso. El respeto el ministro ordinario custodia la liturgia y tiene que celebrar dignamente la liturgia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto es como un preámbulo a lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El, digamos, el haber descuidado este aspecto litúrgico hace que usted vaya a muchas parroquias, a muchas comunidades religiosas, y lo que ve en la capilla es algo tremendo. Los cálices todos magullados, todos desconchados. Los purificadores, un mes que no los cambian. Una cosa que el abandono, el descuido litúrgico, porque ¿qué pasa? Mucha gente y de repente estas comunidades religiosas como las de ustedes también, que en los años 60, 70 estaban ahí con la cuestión de la teología de la liberación y pensaban que la lucha armada y esto y lo demás, y al final no pasó nada, ¿no? Descuidaron la liturgia, ¿no? O por lo menos unas monjas, yo me acuerdo que una vez tenían el Santísimo en una caja de cartón porque nuestro Señor no le gustaba el oro ni le gustaban las cosas del oro. Entonces digo, pero hermano, o sea, primero que todo, el obispo, el ordinario del lugar, va a saber esto y les va a quitar, Administración. no, les va a quitar el decreto en el cual como comunidad religiosa ustedes tienen derecho a un oratorio. Yo le puedo quitar la licencia, el obispo puede decir, bueno, miren hermanas, de ahora en adelante ustedes no tienen más oratorio privado. ¿Pero por qué? Bueno, por esto y por esto y por esto. El Código de Derecho Canónico es bien claro. Cuando habla de la reserva, el Código dice claro que tiene que ser de material noble, que tiene que estar en un lugar resguardado, no movible, para evitar cualquier tipo de... No, madera no es noble, ¿cierto o no? No. Esos sagrarios que se inventa la gente, los mismos cálices, por ejemplo, esos cálices de terracota,
No, ¿por qué? Porque el cáliz, sobre todo la parte interna, debe estar recubierto de material noble. No estoy hablando de oro ni de plata, no que material noble puede tener un Metal. metal recubierto con, en este caso, un año de plata mayor. ¿Por qué? Porque la terracota absorbe. ¿Ustedes han visto esos cálices horribles que aquí deben de tener bastante? ¿O no? No, no, no. No, no ¿No? mucho. No, no. ¿No tienen? Que es de metal. El Metálico, que se usa siempre es el de metal. Bueno, hay unos que son de terracota, hay algunos que los tratan por adentro después, o de madera también, de madera no, porque la madera y la terracota absorben la materia. Entonces después ahí hay un problema. Se altera. No. No, además de que Se vuelve sagrario. exactamente, No se puede alterar. no hay manera después de cómo Traerla. Ajá. Bueno, Sí, ya entendí. mira, aquí, Cano 900. Solamente el sacerdote válidamente ordenado es ministro capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía actuando en la persona de Cristo, en persona Cristi. Ahora, válidamente ordenado, es importante, válidamente ordenado, que haya sido ordenado por un obispo católico, por supuesto, y que tenga la, Licencia de vida, no, del lugar. la sucesión apostólica. Muy importante. No, pero si fue ordenado por un obispo católico. Sí, pero ponte que sea un obispo, ok, válidamente. Ahora, puede ser un obispo Anglicano. anglicano. No es católico. Ahora, con los obispos anglicanos todavía no está claro el tema de la ruptura, cuando hubo la ruptura de la sucesión apostólica. Aunque, por ejemplo, para los anglicanos hay una metodología para admitirlos a la comunión católica. Porque ellos, no, perdón, con los anglicanos no hay problema, porque ellos tienen la sucesión apostólica, aunque no No la comunión con la Roma. comunión completa, ¿no? Vamos a hablar de estos obispos que andan por ahí, que supuestamente fueron ordenados. Allá en Brasil, Ah, cosas así. esos anglicanos, ellos no tienen sucesión apostólica. No. Ahora, ordena válidamente a un presbítero quien esté en comunión con la iglesia, quien haya cumplido los requisitos para ordenar a un candidato. Formación. Por ejemplo, seguimiento. yo agarro y a mí se me ocurre ordenar a una persona que tiene 30 años, nunca pasó por un seminario. Pero amigo mío. Ajá. ¿Es válida la ordenación? No. Sí. Si la del obispo. Es válida, pero ahora hay una serie de elementos Elementos que no le. por lo menos el trienio, el cuatrienio teológico, Claro, el filosófico. no cumple con los requisitos. Por ejemplo, si es de otro lugar y no tiene, por ejemplo, las letras estas que le permiten a un obispo ordenar a un muchacho, una persona que no es de la diócesis, por ejemplo, ¿no? O sea, lo importante es que, ¿Cómo así, profe? si Sí, una... por ejemplo, nosotros que somos de Colombia, venimos aquí A la diócesis. a esta diócesis. No, eso no pasa con los religiosos, No es porque eso pasa con el clero diocesano. Secular. No, por ejemplo, en un caso como nosotros que no seamos de religiosos, No, pero es que... tiene que traer cartas del otro obispo. No, si están incardinados con el diaconado ya en la iglesia local, no hay problema. Ya. Pero siempre en los momentos, por ejemplo, cuando se hacen los votos perpetuos, el diaconado, la ordenación sacerdotal, siempre en la forma hay una parte que se lee preguntando si el candidato está preparado, ¿no? Ajá.
Entonces, si eso se obvia, viene un problema después. Porque una persona que no esté preparada, No, si tú estás llegando a ese punto, es que los superiores ya admitir, han admitido al candidato para el sacramento ujú, o los votos. Nadie, un obispo no va a ordenar a alguien sin que le caigan esas sin que certificados. les traigan por lo menos, mira, el candidato es idóneo, cumplió los estudios académicos, cumplió con las órdenes previas, o sea, con los ministerios previos. Ujú. Es una persona ecuánime, es una persona de la cual nos podemos confiar, ¿no? Y lo importante, padre, es que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, eso se hace en público. O sea, la comunidad se da cuenta en ese momento. Claro, porque de hecho el código establece que por lo menos las ordenaciones sacerdotales y cualquier evento que tenga que ver con la condición jurídica pública de una persona, en este caso, por ejemplo, los votos perpetuos o los votos temporales, ¿no? Sí. Se hacen frente a la comunidad. Y el código establece que por lo menos las ordenaciones sean hechas en la misa más concurrida del día domingo. ¿Por qué? Porque cuando el candidato, cuando le pregunta al obispo, promete serme fiel a mí y a los que vengan después, promete celebrar esto, promete ser célibe, todo esto lo hace público. Por eso es que después, cuando un religioso o un sacerdote diocesano, por X razón, abandonan la vida religiosa, deben pedir dispensa de los votos, al menos de los votos perpetuos, los religiosos, y del celibato, los ministros diocesanos. ¿Por qué? Porque fueron emitidos de manera pública. Tú te comprometes delante de la comunidad. Ahora, los votos privados, yo hago un voto privado y yo agarro, entonces yo le prometí a la Virgen que yo iba a andar todo el día con una bata blanca. Bueno, hay gente que es así. Sí. Y entonces de repente le llegó y bueno, conoció a un muchacho que le hizo ver la vida como es de verdad. Le quitó Y la entonces bata. ella dijo, no, papá, yo aquí, esta que está aquí se va a casar. O este que está aquí se va a casar. Le quitó la bata. Y de repente se consiguen con el tema, pero es que yo me consagré a Dios y yo, no, mi amor, eso es un voto privado. Y los votos privados se disuelven mediante el confesor. Ya. Yo le digo al confesor, mire, como en estos días me vino un señor, me dijo, mire padre, yo le había ofrecido a la Virgen de Fátima irme a pie hasta el santuario, desde mi pueblo hasta el santuario, que son 300 kilómetros, y de vuelta. El viejo tiene ya casi 80 años. Eso es bien bueno, ofreces la vaina en juventud y nunca la cumples, te vas haciendo viejo y le vas teniendo temor a Dios. Entonces, Viene la Ya me quedas muerte. asustado. ¿de qué tengo que decir? Pues, Señor, mire, el primero que el Señor no le pide a nadie sacrificios más allá de los que pueda hacer ahora. Que es lo que yo le, no, que yo lo puedo hacer puedo hacer unas misas. Le digo, no, que usted tampoco puede resolver todo como mandarse una misa. ¿No? Igual que la Madre María de San José me hizo un milagro, ¿no? Este mismo señor. ¿Y hace cuánto fue? Bueno, eso fue hace como unos 30 años. Y yo le ofrecí 2.000 bolívares en aquel tiempo. Entonces él mismo hizo el cómputo y dijo, no, eso ahora debe ser 200.000 bolívares. Pero muy interesante Entonces, esta parte. ¿qué hago? Bueno, hágale la misa a la Madre María de San José. Y con respecto a otro le digo, mire, agarre y usted haga durante un mes obras de caridad. Pero el viejo no entendía. Vaya, la familia que tiene hijos, llévele sin ningún tipo de explicación, llévele algo de comer, llévele una harina pan, llévele
una medicina, pero ayude durante un mes, buenas obras, ¿no? Ahora, fíjate tú que hay personas que tienen el tema de las promesas que ha hecho, cómo las puede conmutar, y siempre es Negociar. no, y al final es el confesor quien puede darle, orientarlos a la hora de esto, ¿no? Igualmente para los votos privados, por los votos públicos solamente es, tiene, en este sentido, tiene jurisdicción nada más la competente autoridad. ¿Quién es la competente autoridad? Lo obispo. O el confesor. provincial. A quien se le pide, pero quien concede es el Papa, Hay que mandarlo para Roma. a la congregación Para la fe. para el clero, y bueno, es que también para religiosos también ordenados es la congregación del clero, quien después da la dispensa para poder, porque el ministro ordenado que haya abandonado el ministerio y que atenta el matrimonio eclesiástico está ya desde ese momento excomulgado. Excomulgado, ¿cómo dice por ahí? Eso facto. Sí, que no hace falta que un tribunal, es que no me acuerdo ahorita cómo es la frase en latín, porque cuando hace falta que un tribunal Defina. de una sentencia, ahí es inmediatamente, apenas cometes el acto, apenas lo cometes, de inmediato ya estás excomulgado. No hace falta que un tribunal eclesiástico lo determine con una sentencia válida, ¿no? Ahora, el ministro ordenado que atenta matrimonio eclesiástico, no habiendo pedido dispensa, o matrimonio civil, también, ya, para poder optar por el matrimonio civil y después también eclesiástico, tiene que haber tenido ya la dispensa del celibato. Igual, una religiosa también. Pero te dirán, bueno, pero es que una religiosa no tiene como tal el sacramento, pero tiene los votos públicos. Y también se le debe dispensar de los votos. Para que una ex monja pueda acceder también al matrimonio, tiene que tener la dispensa de los votos. Desde Roma. La congregación de... En este caso es la congregación y estas que hacen para votos, los religiosos. y estas que se llaman vírgenes por ahí. El orden de las vírgenes. También a Roma o al obispo. No. Eso es privado, ¿no? Entonces es privado. Con el confesor. Mira, dice lo del Ordo Virginorum, todavía eso es algo que es como algo que está entre la vida religiosa, la vida laical, y No que tiene cuerpo no se todavía. le ha dado mucha importancia no es tampoco. canónico. Y como no hay muchas personas también. No, la tradición de la iglesia Lo reconoce. siempre los ha tenido, pero hoy día habría que ver cuál es la viabilidad de un estado de vida de esa manera. Porque, vamos a estar claros, yo lo digo como canonista, pero también lo digo como Pastoral. como sacerdote. Pastoral. ¿Qué utilidad pastoral tiene para la iglesia unas mujeres que no son ni monjas Ni normal. ni mujeres, digamos, que están en la vida? O sea, porque yo digo una cosa, si tú eres del Ordo Virginorum, tú no te tienes que... es el afán de distinguirnos de los demás, ¿no? Entonces, yo he visto que el orden de las vírgenes se visten como monjas, ¿no? Y debería ser todo lo contrario. No hace falta que tengas un distintivo externo para decir que tú... No están, digamos, no tienen un ordenamiento propio, no sabemos qué son, cuál es la utilidad que tienen para la iglesia en este momento. Porque son vírgenes. ¿No? O sea, yo creo que estas experiencias aquí no han tenido mucho éxito, aquí por lo menos en Caracas y en Valencia, que creo que he visto un poquito la realidad, no ha tenido mucho éxito. Más que también hay gente que nadie la soporta y... Entonces nuevamente son polos de atracción de personas con grandes disturbios psicológicos
que se creen predestinados a salvar el mundo. A mostrarse como testimonio. Sí, yo digo, mira, en este sentido el Código de Derecho Canónico es muy claro. Estableció, gracias a Dios, todos los católicos, todos los fieles tienen la misma dignidad por el bautismo. Lo único distinto es la funcionalidad. Segundo, ya el Código de Derecho Canónico estableció de manera clara de que, por ejemplo, los otros estados de vida también son una vocación. Ya el matrimonio no es el remedio de la concupiscencia para aquellos que no podían mantenerse célibe. Y no era un estado, digamos, de menor rango y que la superioridad moral la tenían aquellos que eran consagrados o ministros, ¿no? Sino que igual, o sea, hoy la vocación al matrimonio, o sea, también hoy es una vocación. Yo diría hasta que más fuerte que la nuestra. Más fuerte que la nuestra. Porque a nosotros nos pueden dar crisis, nos puede dar de todo y las podemos sobrellevar, pero aquí cuando a un matrimonio le da una crisis implica también un proyecto de vida, hijos, otra persona, no. Eso es un enredo. Y hoy en día que eso, el valor matrimonial está como tan... Es una vocación definitivamente, igualmente que es una vocación también, hay gente que no está llamada ni a ser cura, Ni a casarse. ni al matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? A los solteros le vamos a decir obligatoriamente que... Orden solterorum. ¿Ah? No, es que Solterorum. fíjate, hay gente que vive su soltería y el hecho de que sea soltero toda la vida no implica para ellos un problema. O sea, hay gente que no tiene la vocación ni de cura, ni de monja, pero tampoco tiene la vocación para vivir como otra gente. Entonces hay gente que vive feliz de la vida, tranquila, Sí. ¿no? Vive, y bueno, quienes están, digamos, claros en su consagración, porque hay gente que es soltera, pero que no quiso ni besar nunca. Pero bueno, anyway. Ahora, el ministro ordenado válidamente. No es cualquiera. ¿Ok? No es que, por lo menos, después vamos a ver también que hay una cuestión que se llama comunión in sacris, que no permite a los que están fuera de la comunión eclesiástica celebrar los sacramentos. Punto. Salvo que haya unas condiciones especiales, por ejemplo, con el sacramento de la penitencia, cuando, por ejemplo, haya imposibilidad de alcanzar el ministro del propio rito por circunstancias geográficas, técnicas o morales. Yo estoy en una estepa por allá en Rusia y me estoy muriendo, se está muriendo alguien y yo estoy de vacaciones por allá y en los 1000 kilómetros siguientes no hay un ministro del rito latino, católico, del rito latino, sino un greco ortodoxo. Yo estoy... Hay greco ortodoxo. Sí, no sabía. Pensé que era greco-católico. Hay 20... Ortodoxos. Hay 20... ¿Ah? Pensé que era greco-católico y ortodoxo. Hay solo. grecos católicos y greco ortodoxos. Ah, ¿Okay? Hay greco ortodoxos que no están en comunión con Roma. Dada la condición de emergencia, yo puedo pedirle al ministro que no es del propio rito que administre un sacramento que es válido, como es la penitencia o la unción de los enfermos. Pero tiene que haber, igual que un ministro ordenado, que haya pedido la dispensa de los votos del celibato, dadas circunstancias determinadas, puede administrar la extrema unción la unción de los enfermos o el sacramento de la reconciliación. Por ejemplo, alguien que esté muriendo, no hay un sacerdote católico, no hay un sacerdote en ninguna parte, y yo soy ministro ordenado, pedí la dispensa, yo puedo válidamente absolver a la persona. Pero no de manera ordinaria, sino extraordinario. extraordinaria. Tienen que
tienen que haber las circunstancias primero. Si no están las circunstancias, no es válido. O sea, yo estoy en mi parroquia, por lo menos yo vivo acá, y aquí qué parroquia tenemos cerca, tenemos, qué sé yo, Los caminos, claro. los claretianos, ¿ok? Y hay allí una comunidad de 5 curas. Y yo estoy acá y entonces tengo una persona aquí que se quiere confesar que está en peligro de muerte. Yo voy yo y la confieso, ¿no? Y si los curas no quieren, es otro caso. Bueno, buscas otro, como normalmente pasa. Pues allá a los claretianos no les gusta. No, claro que no. No, en ese sentido son muy entregados. Son muy. Parece interesante la cuestión de los votos públicos y simples. Uno tener como claro, perdón, privado y simple, pues. Porque, o sea, se le aclara a uno pues la idea de qué significado tiene y cuáles son los pasos a seguir en cada uno. Los votos perpetuos, según los estatutos o reglamentos de la congregación, eh, en qué momento eh, vinculan de manera jurídica a la persona, haciéndolo sujeto de derechos y de deberes dentro del instituto religioso. Por ejemplo, yo les comentaba una vez, no sé si ustedes, por ejemplo, eh, por ejemplo, una persona que tiene una condición, por ejemplo, Física. por ejemplo, yo llegué y yo me enfermé, ¿no? De repente, lamentablemente, me vino una condición psiquiátrica, por ejemplo. Descubren que soy, ¿cómo que se llama esa enfermedad? La que tiene Alzheimer, doble personalidad. trastorno bipolar, No, el otro, que es más grave. Una condición de esquizofrenia. esquizofrenia, pero la esquizofrenia me dio antes de yo eh, hacer mis votos perpetuos o antes de ordenarme. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que a veces uno piensa que eh, los, los humanos, los seres humanos que están delante del gobierno pastoral de una congregación religiosa, femenino o masculina, o de una diócesis, por ejemplo, tienen que a, me- a, a usarse los problemas de salud de los demás. Por ejemplo, yo me hago cargo de ti en tanto en cuanto tu enfermedad o tu condición haya pasado en el momento en que ya tú seas, ya yo como congregación tenga contigo deberes, porque ya tú, al haber sido admitido, eso depende de los estatutos, con los votos perpetuos, ya tú con los votos perpetuos, ya tú eres sujeto de derechos y de deberes dentro de la congregación, ¿no? Igualmente, si yo soy ministro ordenado y después en el diaconado resulta que soy diácono y, o ya presbítero, por ejemplo, y resulta que como presbítero me vino una condición psiquiátrica como esta, o tuve un accidente de tránsito que me dejó cuadrapléjico, por ejemplo, yo como autoridad, obispo ordinario del lugar o superior provincial, yo no puedo
agarrar y decirle al padre, llamar a la familia y decirle, mire, vengan a buscar aquí al padrecito porque nosotros ya no nos sirve. Digo, no, le corresponde a usted acarrear con los gastos financieros que acarrean la enfermedad. ¿Ok? ¿Por qué? No, bueno, porque usted a través de la ordenación adquiere derechos, pero también deberes, Así mismo es la vejez. igualmente. Ahora, fíjate tú que en esto los religiosos están mayormente, Salvos. mayormente preparados, ¿no? Porque con los consagrados, sacerdotes o no, viejos, ancianos, tienen un lugar donde normalmente van, están atendidos. Ahora, el clero diocesano normalmente tiene muchos problemas con esto. En este caso tenemos aquí la casa sacerdotal, mal que bien, con con mucho sacrificio, hacen lo que pueden, pero de todas maneras, una casa para ancianos debería tener mayores atenciones, debería tener mayor atención de personal de enfermeros, debería tener, bueno, no es un depósito de viejo, como dice el Papa. Profesionales. No. Ahora, yo no puedo agarrar y igualmente, por ejemplo, pasa lo mismo, por ejemplo, con el matrimonio, ¿no? Llegó y después de un año de casado tuvieron un accidente de tránsito, o el tipo se cayó, se rompió la columna vertebral, quedó para toda la vida en silla de ruedas, tiene 25 años, impotente. Ah, ¿qué va a hacer la mujer? Cargar. Dice que es un amigo. No, no, no va a hacer ningún nada. Pero ¿qué va a hacer la mujer? ¿Lo va a abandonar? No. No, primero, Lo acompaña. el voto lo toma públicamente. Yo acepto estar contigo en la vida, en la enfermedad, en la muerte. Pero, ¿Ah? Yo antes de ti. pero, tengo que resolver otra cosa. Claro, pero para eso hay que tener una humanidad muy grande. Por eso digo, ahora, el superior o el ordinario lugar, llega un momento en que una persona entra a la vida religiosa con una condición de salud crónica, la iglesia tiene todo el derecho de decirle no. Y no por eso es mala, sino que fíjate tú, un obispo o un superior provincial que admita a la vida religiosa a una persona que tenga una condición esquizofrénica. ¿Sabes el problema que es para la vida comunitaria, femenina o masculina, una persona con una condición psiquiátrica? Loco. Bueno, vamos a contar otra palabra, un loco. Nosotros nos reímos, pero hay casos. Sí. Ahora, y yo no tengo la obligación de cargar de por vida con un tratamiento, porque primero yo anteriormente tuve la valentía de decir no puede ser admitido o admitida, ¿no? Y cuántos no hay por ahí locos y locas, de verdad que están locos de remate, que existen en la vida religiosa y tienen condiciones inclusive hasta Asesina. no, y no pacíficas. O sea, son gente violenta. Locos. O sea, ya lo que estamos de cura y de monja ya están un poquito tocados en la cabeza. Vamos a meter más locos, ¿no? Y esto no es una cuestión, digamos, que por esto la iglesia sea inhumana o no sea humana, sino que yo no puedo asumir la responsabilidad que no me corresponde y tengo también que evitarme un problema. Si no, después
es el eterno problema de dónde ponemos a fulanito o fulanita de tal. David. ¿Mm? ¿Dónde lo ponemos? ¿No? David. ¿Dónde ponemos a David? Ah, Ponemos junto a David, que David lo controle. ajá, bueno, ministro Muy bien, ordinario, profe. ya sabemos, ¿no? Ahora, el sacerdote tiene facultad para aplicar la misa por cualesquiera, tanto vivos como difuntos. O sea, la Eucaristía no es solamente misa de difuntos. ¿Cuál es el gran problema que tenemos aquí? Hablo de Venezuela, ¿no? De Venezuela es que las misas comunitarias deberían celebrarse solamente máximo una o dos veces a la semana. Y las demás se deben aplicar por intenciones individuales. Lamentablemente aquí en Venezuela el tema es que las intenciones comunitarias son las que más dinero traen. Entonces, 20 minutos antes de la misa comienzan a nombrar los muertos. Por fulanito de tal, por fulanito de tal, una cosa que no tiene. Y en este caso, por ejemplo, vamos a poner el caso de la Candelaria. La Candelaria se llena todos los días. ¿Pero por qué se llena? Porque hay misa de difuntos todos los días. Entonces, 10, 15 minutos, el eterno problema. Yo llegué, no me nombraron el muerto. Lo nombraron mal. No lo ¿A escuché. qué hora llegó usted? Ah, yo llegué después El del evangelio. Evangelio. Oh, no, yo llegué después del Señor ten piedad. Anyway. Ahora, por ejemplo, yo tengo una persona que me dice, mira, padre, te voy a dar $100 para que tú me celebres misas por mí. Yo vivo, yo puedo, Bienestar. yo vivo, puedo pedir en acción de gracia o simplemente por mis intenciones, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo? Yo no puedo agarrar los $100, me los meto acá y yo, bueno, como mañana tengo yo durante toda la semana tengo la misa de las 5 de la tarde, yo lo meto dentro del pocotonón de intenciones que hay allí. Y entonces digo, bueno, agarro y lo celebro nada más una vez. No, eso no es así. Usted tiene que ver cuánto es lo normal que el estipendio establecido por la conferencia episcopal hay para misas individuales. Si no hay una referencia, tomar otras. Por ejemplo, las referencias que uno toma son las de Europa y las de Estados Unidos. ¿Okay? Por lo menos cada intención de misa son $10. Y en Estados Unidos. Y también en Europa, 10 euros. Ahora, ¿qué hago yo? Bueno, me dieron 100. ¿Cuántas son? 10. 5, 10. 10, ¿verdad? Yo estoy obligado a celebrar 10 10 meses. y las tengo que celebrar de manera individual. Por esa razón. No las puedo celebrar dentro de las que yo estoy celebrando de la parroquia. Muy justo eso. ¿Ah? Muy justo. Segundo, yo no puedo tampoco agarrar, o por lo menos, la persona me dice a mí, por ejemplo, mira, tú le preguntas, pero ¿cuántas misas quieres? No, celébrame una y haga. Bueno, la intención del oferente fue, yo te di el dinero, pero yo creo que me celebres una nada más. En el caso de que yo no pueda celebrar todas las Eucaristías, ¿qué hago? Puedo dárselas a otro ministro que las celebre, sí, pero debo darle el estipendio, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia hay unas cuestiones que se llaman obras pías, por ejemplo, que era cuando, por ejemplo, había personas que a la parroquia, a la diócesis o a la congregación religiosa le dejaban, por ejemplo, terrenos o dinero. Por lo menos hay gente que deja una herencia, por ejemplo, de $20 millones, que los hay,
Sí, los hay. Y entonces la deja a la parroquia, por ejemplo, y le dice, bueno, miren, por 100 años, yo le pido a la parroquia que anualmente o diariamente, como según sea lo que establece la hora piano, se celebren tantas misas por mí, ¿no? La parroquia, la congregación o la diócesis está sirviéndose de ese dinero, porque lo puede utilizar. Ahora, yo tengo que también utilizar el dinero que me dieron para yo sufragar las intenciones de misa que me están pidiendo. Ahora, yo como parroquia o como congregación o como diócesis o como, eh, qué sé yo, la congregación para las iglesias orientales en Roma, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde creen ustedes que salen las intenciones de misa que vienen del exterior? Vienen de allí, ¿no? Ahora, yo estoy obligado a el concepto de estas misas que pide la obra pía, repartirlas o dárselas a alguien para que las celebre, en el caso de que yo no pueda. En mi parroquia yo recuerdo, padre, que habían tiempos en que venían unas intenciones de otras partes, sí. Pues Por sí, eso, y por exactamente. eso entraba a la parroquia un dinero. Bueno. Pero por ejemplo ahorita... ¿Aló?